Desde el inicio de los tiempos, nosotros hemos aprovechado los ecosistemas. Aquí, como pueden apreciar en esta imagen, las personas eran nómadas. ¿Qué significa eso? Que las personas no estaban en un solo lugar. Ellos iban migrando junto con los animalitos para cazarlos. Mira, cuando cazaban un animal, se comían la carne. La piel la utilizaban para hacer la ropa, para hacer sus zapatos, así como también para hacer sus casitas. Todo el animalito se aprovechaba, desde la carne hasta las pieles. También recolectaban los frutos que se encontraban en el camino. Si por ejemplo iban persiguiendo a los mamut y se encontraban los frutos, simplemente los recolectaban y se los llevaban. Y si pasaban por un arroyo o algún río, se ponían a pescar. Después se dieron cuenta de que eso no era tan bueno y que podían cazar los animalitos vivos. Antes simplemente los mataban y se los comían. Después los cazaban vivos y los encerraban. A los guajolotes y las gallinas les cortaban esta partecita de las alas para que no pudieran volar. Las metían en un corralito y ahí las alimentaban. Se dieron cuenta de que podían comer los huevos de las aves, así como también aprovechaban la carne. También se dieron cuenta de que podrían practicar la agricultura. De esta forma obtenían todas las hortalizas y las frutas que necesitaban para comer, así como también la proteína de los animalitos. Como ya no andaban de un lugar a otro, les daba tiempo para fabricar alguna de sus ropas, así como también practicaron la cerámica, de la cual obtenían los platos, los vasos y todas las vasijas. En esta imagen podemos apreciar cómo las personas están cultivando todas sus hortalizas. También miramos otro corralito donde tienen el ganado. Aquí encerraban a las chivas, a las vacas, a las borregas, a los caballos, así como también fabricaban sus talleres. Como ahora ya tenían tiempo de sobra, empezaron a tener nuevas ideas y así comenzaron a elaborar nuevas herramientas. Aquí les estoy poniendo algunos pueblos sedentarios que se asentaron en nuestro continente. Tenemos a los aztecas. Ya sabemos que los aztecas son de México. Los wayuu se establecieron en Venezuela. Los mapuches se quedaron en Chile. Y los calchaquis se establecieron en la Argentina. Como lo hemos mencionado, las personas se volvieron sedentarias. Y de esta forma es como las personas empezaron a poner sus fábricas. Por ejemplo, lo que una persona hacía en un año, en una fábrica se hacía en un solo día, porque ya todo estaba robotizado. Así es que todo se hacía más rápido. Lo malo de tener industrias es que también contaminan. Antes todos los ríos estaban limpiecitos, pero en la actualidad todos los desechos se van a los ríos, a los arroyos y a las lagunas. Es cierto que las fábricas traen muchos beneficios porque traen empleos y todos los artículos se hacen de una forma más acelerada. Lo malo es que las industrias siempre han estado contaminando. Aquí le estoy poniendo una imagen de cómo era antes Monterrey. Mira, este es el Cerro de la Silla. Como puedes apreciar, antes aquí había pastizales, había demasiados campos agrícolas. Como puedes apreciar, esto que se mira un poquito borrosito es el río La Silla. Todo el agua que caía del cerro caía aquí, todo el agua se recolectaba, se juntaba con el río Santa Catarina y juntos iban a desembocar al río Bravo. Con el tiempo, la gente se fue estableciendo y esta ciudad empezó a crecer. Todo esto ahora son casas. Al modernizarse Monterrey, empezó a traer también mucho turista. Así es que poco a poco fueron poniendo nuevos parques y lugares para que los turistas se fueran a distraer. Aquí podemos apreciar el Paseo Santa Lucía, que inicia en el Parque Fundidora y termina en la Macroplaza. Otro lugar que se puede visitar en Monterrey es la Cola de Caballo y también este zoológico en el cual los animalitos andan sueltos. Aquí, como puedes apreciar, las personas van en este vehículo y pueden ir alimentando a los animalitos. Aquí los animalitos andan sueltos. Todo esto es la consecuencia de la modernización, de que las personas se volvieron sedentarias y poco a poco fueron modernizando todos los lugares donde ellos han estado viviendo. Aquí nos preguntan, ¿ha existido algún beneficio o daño ocasionado por esta modificación? Pues sí, mira, sí tenemos beneficios, porque ahora
ya tenemos nuevos empleos. Los productos que nosotros necesitamos los podemos obtener de una forma más rápido. También tenemos algunos parques de diversiones. Lo malo es que las industrias han estado contaminando y los ríos que antes existían, en la actualidad ya son ríos secos. El río Santa Catarina ya no lleva agua y el río La Silla está totalmente contaminado. Ya lleva mucha basura y lleva muy poquita agua. Aquí nos preguntan, ¿existe alguna experiencia exitosa? Miren, les voy a platicar un dato muy interesante. Sí hay una experiencia, pero no fue exitosa, fue una experiencia de fracaso. Porque en Monterrey pusieron un teleférico, iba a ir desde el Cerro La Silla hasta el Parque de la Pastora. Pero el día que lo iban a inaugurar, ese teleférico se les cayó, no funcionó. Y ese proyecto fue cancelado exactamente el día que se iba a inaugurar. Aquí recuerden que esta página se va a contestar de acuerdo al lugar donde ustedes están viviendo. Yo les estoy contando del lugar donde yo vivo. Pero ya saben, eso lo van a estar llenando cada uno de acuerdo al lugar donde está viviendo. Recordemos que en los ecosistemas vamos a encontrar recursos renovables y recursos que no son renovables. Entre los recursos que no son renovables podemos tener el petróleo. Si nosotros nos terminamos el petróleo, ya no vamos a tener. Los recursos que sí son renovables pueden ser la madera, pero nosotros tenemos que volver a reforestar y esperar a que los arbolitos vuelvan a crecer. Otra cosa que nosotros podemos encontrar en los ecosistemas son los bienes, como el algodón. El algodón nosotros lo utilizamos para hacer nuestra ropa. Otro bien que nosotros podemos obtener es la lana de las borreguitas. Con la lana también nos podemos hacer nuestra ropa y con la piel del borrego podemos hacer zapatos. En esta imagen nos están mostrando la plataforma de un pozo petrolero. Ya mencionamos que el petróleo es un recurso que se va a terminar porque es un recurso no renovable. Para terminar vamos a contestar las preguntas. ¿Qué importancia tienen los ecosistemas de tu región? Mira, todos los ecosistemas permiten un equilibrio térmico. También promueven el curso de ciclos fundamentales para la vida, como el ciclo del agua. Permite la existencia de muchos animales, de plantas y de otro tipo de organismos. Permite una estabilidad natural para la vida del ser humano, porque nos estamos beneficiando del oxígeno que necesitamos para respirar. También nos da alimento. ¿Por qué es necesario que participes en su conservación? Porque albergan el soporte de la vida en nuestra tierra. Dependemos totalmente de ellos. Como ya lo mencionamos, de ahí obtenemos el aire que respiramos, la comida que ingerimos y el agua que bebemos. Los ecosistemas y la biodiversidad ayudan a polinizar todas las plantas, así como también nuestros cultivos. También nos proveen de ropa, de calzado y de medicina para nuestro bienestar. En el siguiente mapa podemos apreciar todos los ecosistemas que hay en nuestro país. Ya mencionamos que tenemos bosques tropicales, bosques espinosos, pastizales, matorrales, bosques de coníferas, así como también vegetación acuática. Seguimos con el estudio de los ecosistemas. Antes, los arbolitos crecían libremente, pero llega el hombre y los empieza a cortar. El problema no es cortarlos, el problema es que las personas ya no están reforestando nuestros bosques. Y si seguimos así, poco a poco nos vamos a terminar todos. Además, los animalitos ya no van a tener dónde vivir. Ahora revisemos esta imagen. Nosotros vamos a los ríos y dejamos la basura. Bueno, toda esa basura va a empezar a contaminar el agua y poco a poco ese río o arroyo se va a llenar por completo de basura. Y un lugar como este es muy dañino para todas las especies, tanto para las plantas como para los animalitos, porque el agua ya no tiene oxígeno, ya no tiene nutrientes y poco a poco la vida se va terminando en estos lugares. Lo bueno es que hay algunas personas que tienen iniciativa y ellos solitos, sin que nadie se los pida, van y limpian esos arroyos, los ríos. Lo bueno es que hay personas que tienen iniciativa y ellos solitos, sin que nadie se los pida, van y limpian los ríos y los arroyos. Poco a poco se van sumando más y más personas. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer para mantener nuestros ecosistemas limpiecitos. En ocasiones miramos que hay algunos grupos ecológicos
que también apoyan con estas acciones. ¿Cuál es el fin? Bueno, pues el fin es que nuestras aguas vuelvan a ser cristalinas, así como eran al inicio. Mira, así eran al inicio. Poco a poco nosotros las vamos contaminando, pero si nos ponemos las pilas, esa agua va a volver a quedar cristalina, nuevamente va a estar limpiecita y vamos a tener muchos animalitos y muchas plantitas, para que de esta forma nosotros cuidemos nuestros ecosistemas. Chéquense esta ilustración. Las personas poco a poco terminan con los árboles. Al ya no haber árboles, pues ya no va a haber animalitos que se alimenten, y los animalitos que vivían aquí van a empezar a emigrar y nosotros ya jamás los vamos a volver a ver. Ahora chécate esta ilustración. Antes era una laguna. Este barco lo utilizaban para pescar. Todos los peces que se vendían en el pueblo, bueno, eran pescados y trasladados en estos barcos. Pero este mismo lugar que antes era una laguna, ahora es un llano, es un campo baldío. Ni siquiera crece la hierbecita, porque toda el agua se terminó. En ocasiones contaminamos el agua. En otras ocasiones el agua nosotros no la terminamos, la desperdiciamos. Y muchas plantas y animales poco a poco van desapareciendo. En esta tablita vamos a poner plantas y animales que han desaparecido en el lugar donde tú vives. Aquí por ejemplo tenemos al primer organismo. Se trata de un animal. Su nombre es un mamut. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué fue su extinción? Se dice que los mamuts desaparecieron por culpa de la glaciación. Toda la tierra se empezó a congelar y el mamut ya no encontraba alimentos. Y como ya no encontraba comida, pues este animalito se extinguió y todos los mamuts desaparecieron. En la actualidad ya no existe este mamut porque ya está extinto. La siguiente es una planta. Su nombre es calamites. ¿Por qué razón fue su extinción? Bueno, se dice que este calamites también se desapareció por culpa del cambio climático. Por último tenemos a este hongo. Su nombre común es Laricifomes officinalis. ¿Por qué razón fue su extinción? Se dice que estos hongos desaparecieron porque las personas los empezaron a recolectar de una forma masiva. Fue demasiado lo que ellos recolectaban y poco a poco estos hongos desaparecieron de nuestro planeta. Enseguida vamos a hablar acerca de la importancia del agua. Recordemos que todos los animalitos y las plantas necesitan el agua para sobrevivir. Y si ya no hay agua, pues ya no va a haber arbolitos. Imagínate en el estado de Michoacán. El agua se la terminen o la contaminen, pues ya no va a haber los bosques. Y si ya no va a haber bosques en Michoacán, la mariposa monarca ya no va a llegar. Si primero mirábamos millones de mariposas, pues vamos a empezar miles. Y después de miles, vamos a mirar solamente algunas cuantas. Porque como ya no va a haber donde se protejan del frío, las mariposas van a buscar otros lugares. Recordemos que el agua también es importante para el ciclo de la vida. Para que el ciclo de la vida continúe para todos los organismos, tenemos que cuidar muy bien el agua. No la debemos de contaminar, tampoco la debemos de desperdiciar. Mira, vamos a ver el siguiente ciclo de la vida. Primero tenemos a los productores. Los productores son la flora. Todas las plantitas son productoras. A esas plantitas se las va a comer un animalito. A esos animalitos se les llama consumidores primarios, que pueden ser las abejas, las cabras, las mariposas. Muchos insectos son consumidores primarios, pero a estos animalitos se los comen otros. Estos otros se llaman consumidores secundarios. En esta gráfica como secundario tenemos a una rana, y la rana a su vez es comida por una serpiente. La serpiente sería un consumidor terciario. Y así como hay el ciclo de la vida en la tierra, también está en el mar. En el mar hay algunas plantas, algún plancton. Ese plancton es consumido por los camarones, los crustáceos, y los crustáceos y camarones a su vez son comidos por unos peces, y ese pez es comido a su vez por algunos atunes, y el atún es comido por un tiburón. Como puedes apreciar, tanto en la tierra como en el agua también tenemos el ciclo de la vida. Miren, aquí vamos a ver otra representación del ciclo de la vida. Para que los productores crezcan y se desarrollen, necesitan de un buen clima, necesitan del agua y del sol. Y estos productores van a ser consumidos por los chapulines. Y el chapulín a su vez es comido por un ratón. Y el ratón es comido por la serpiente. Y la serpiente por el águila. A veces decimos,
El chapulín es un consumidor primario, ratón secundario, la serpiente terciario y el águila va a ser cuaternario. Por último, tenemos a los descomponedores. ¿Y qué hacen los descomponedores? Bueno, mira, es muy fácil. Cuando cualquier organismo que miramos aquí se muere, los descomponedores se empiezan a alimentar de ese organismo. Se pueden alimentar tanto del águila, de la serpiente, el ratón, el chapulín o de las mismas plantas. Y estos descomponedores van a nutrir nuestros suelos y los suelos a su vez van a volver a nutrir a las plantitas. Y aquí, como puedes apreciar, se va a cerrar el ciclo. Vamos a revisar cuánta agua en promedio consume una persona. Según la Organización Mundial de Salud, se dice que una persona puede consumir hasta 80 litros de agua al día. ¿Y cómo lo consume? Bueno, más o menos se toma 2 litros de agua. Después gasta agua al lavarse los dientes, a lavarse las manos y lavar también la ropa. Así es que una persona en promedio se viene gastando 80 litros. Pero hay personas que no tienen conciencia y gastan mucha más agua de la que debería de ser. Muchas personas se ponen a lavar el automóvil con la manguera, otras empiezan a barrer con la manguera. Nosotros debemos de evitar todas esas prácticas. Bueno, ¿y qué debemos de hacer para cuidar nuestra agua? Lo que debemos de hacer es utilizar detergente biodegradable para que el agua no se contamine. Número 2. No arrojar al drenaje algunos solventes, como las pinturas, el aceite o las colillas de cigarros. Número 3. Debemos de cambiar el depósito de nuestro baño, porque a veces el depósito de nuestro inodoro es muy grande y no necesitas tanta agua para que los desechos se vayan. Número 4. Regar las plantas al amanecer o al anochecer, porque si lo haces en la tarde, toda el agua se va a empezar a evaporar y se va a desperdiciar. Número 5. Debes de cerrar la llave cuando te estés cepillando los dientes. Toma solamente un vaso, llénalo de agua y con ese es más que suficiente para que te laves tus dientitos. Número 6. Si tú miras alguna fuga en tu casa o en la calle, la debes de reportar para que de inmediato vayan y la arreglen. Por último, cuando tú te bañes y te estés enjabonando, cierra la llave. Solamente la vas a abrir para quitarte todo el jaboncito. Vamos a revisar otro esquema para entender un poquito más el ciclo de la vida. Como número 1 tenemos a las plantitas. Las plantitas pueden ser comidas por las cabras, los conejos o los ratones. La cabra a su vez puede ser comida por un chacal. El conejo puede ser comido también por el chacal, por un gato o por un búho. El ratón puede ser comido por el gato, el búho o una serpiente. El chacal y el gato a su vez pueden ser comidos por un león. La serpiente también puede ser comida por un búho o por cualquier otra ave rapaz. Aquí, como puedes apreciar, un animal se puede ir comiendo a otro, pero al final todos estos animalitos cuando se mueren van a pasar por los descomponedores para que estos descomponedores los transformen en nutrientes y esos nutrientes a su vez vuelvan a alimentar a las plantitas. Ahora vamos a hablar de las especies endémicas. Una especie endémica es la que se encuentra única y exclusivamente en algún lugar. Verifica si en tu región existe alguna especie endémica, ya sea una plantita o un animal. Por ejemplo, este cirio es endémico de Quintín, el cual se encuentra en el estado de Baja California. También tenemos carpas bicolor. Estas carpas también son endémicas. También tenemos al teporingo. Este que parece un conejito se llama teporingo y habita en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En otros lugares no los vas a encontrar. También tenemos a la cotorra serrana oriental endémica. Este animalito vive únicamente en los bosques de coníferas, a una altura de 2.500 a 3.500 sobre el nivel del mar. Otra especie es esta iguana espinosa, la cual vive en el centro del estado de Tamaulipas, también en el estado de Veracruz, Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec y la parte noreste de Chiapas. Por último tenemos al ajolote, el cual aún sobrevive en el lago de Xochimilco. Quizás en alguna ocasión ustedes han ido de paseo y se han subido a las trajineras. Bueno, debajo de estas aguas viven los ajolotes. Estos animalitos tienen la capacidad de regenerarse. Por ejemplo, si se les corta este bracito, con el tiempo el bracito les vuelve a retoñar como si fuera una planta. En la actualidad hay científicos que están estudiando a estos animalitos para ver si nosotros
También podemos tener algunas células para que nos puedan crecer, por ejemplo, si nos cortan un bracito, para que ese brazo o pierna también nos vuelvan a salir. Después de revisar estas especies endémicas, busca en tu localidad y vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué especies endémicas existen en el lugar donde tú vives? Bueno, donde yo vivo habita la tortuga de concha blanca. ¿Cómo podemos colaborar para su conservación? De la forma que nosotros podemos ayudar para que este animalito no muera es no contaminando su medio. Tampoco la debemos de cazar. Otra acción que podemos hacer es ayudando en la incubación de sus huevecillos. Otra cosa que podemos hacer es ayudando en la incubación de sus huevos. ¿Cuál es el estado de conservación de estas especies? Bueno, en nuestra comunidad todas las personas han entendido que estas especies son endémicas de Cuatro Ciénegas, del municipio donde nosotros vivimos, y que están en peligro de extinción. Y están en peligro de extinción por el simple hecho de ser endémicas. Además, porque viven en una reserva muy pequeña, y esa región es desértica, tiene muy poca lluvia, y estos animalitos al vivir en el agua corren un mayor peligro. Por eso, nosotros siempre las estamos cuidando. ¿Qué puede ocurrirle si se altera el ecosistema? Bueno, si nosotros contaminamos esa agüita, todas las tortugas van a empezar a morir. Y al morir esas especies, pues se van a extinguir. Ya jamás las vamos a volver a ver. De hecho, hay algunas personas que son turistas y llegan a estos lugares y quieren alimentar a las plantas. Y nosotros les decimos, oye, no te puedes meter a nadar con ellas. Tampoco las debes de alimentar. Porque el alimento que tú comes no es el mismo alimento que come esa tortuguita. Ese alimento está procesado y le puede hacer daño. Por favor, no alimentemos a los animalitos endémicos. Tienen su propia dieta. ¿Qué papel desempeñan en la cadena alimenticia? Bueno, el impacto es casi nulo, porque solamente el coyote es su depredador natural. Otra cosa, mientras el ser humano respete a estas tortugas y no las consuma, su futuro está seguro, porque el hombre es el mayor depredador, y si el hombre no las consume, estas tortuguitas van a vivir por muchos años. Yo los invito a que visiten nuestra ciudad, porque Cuatro Ciénegas es un pueblo mágico, es un pueblo que es desértico, pero contamos con estos animalitos endémicos y además tenemos estas lagunas que son muy bonitas. También contamos con las dunas de yeso, las cuales se encuentran a unos cuantos kilómetros de estas lagunas. En la actualidad hay algunos organismos que supuestamente están regulando la contaminación, supuestamente están multando a los que contaminan, pero no es cierto. Tenemos a la Profepa, a la Semarnat, a la CONAMP, pero ninguna de esas tres organizaciones hace absolutamente nada. Seguimos mirando que las industrias siguen contaminando nuestros ríos, nuestros arroyos. Las autoridades no hacen absolutamente nada. Saben y conocen el nombre de las empresas, pero no las multan. Esperemos que en un futuro ya no existan estas descargas, porque estas descargas lo único que hacen es desaparecer nuestros ecosistemas. Por último, vamos a hacer nuestra evaluación. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Yo me propongo investigar qué especies de plantas y animales están en peligro de extinción para poderlas cuidar, porque es muy bonito mirar las diferentes especies de plantas y animales que hay en mi entorno. Chéquense esta ilustración, miren qué bonito es ver al oso, a las vacas, a los lobos, los coyotes. Como pueden apreciar, ellos solamente están consumiendo lo que necesitan. No miramos, por ejemplo, que este oso esté pescando y tenga aquí una gran cantidad de peces. Y nosotros, si hacemos eso, nosotros, por ejemplo, vamos al restaurante, pedimos una pizza, una hamburguesa, pero no la terminamos. Y todo eso la tiramos. Desperdiciamos demasiada comida. Y ellos no desperdician nada. Solamente comen hasta que llenan. Vamos a suponer que este oso va a cazar a esta vaca. El oso va a comer lo que necesita. Después llega el lobo, el coyote y otros depredadores que van a seguir consumiendo esta vaquita hasta terminársela. Y cuando el oso o el lobo se muera, pues para eso tenemos a los buitres. Estos son los recolectores de basura. Estos animalitos nos ayudan para limpiar todo el entorno. Y de esta forma el ecosistema va a seguir limpiecito. Recordemos que las plantas y animales no generan basura. En ocasiones decimos, que sí, los árboles generan basura porque tiran las hojas. Sí, pero estas hojitas que tiran los árboles se van a empezar a descomponer.
y al descomponerse vuelven a formar parte del entorno. Ahora contestemos las siguientes preguntas. Al cruzar el valle de Tehuacán se puede observar una gran variedad de cactus. Todos ellos son diferentes entre sí. Unos son altos, otros parecen globos, algunos otros tienen espinas que parecen pelos y otros más cuentan con espinas muy grandes. ¿Esto se refiere a? Se refiere a la biodiversidad, porque miramos una gran cantidad de cactus. Menciona algunos factores que ocasionan la pérdida de la biodiversidad. Estas pueden ser las transformaciones que se llevan a cabo en bosques, selvas, pastizales, manglares, generando todo esto un cambio de suelo y pérdida de la biodiversidad. Ahora vamos a relacionar las columnas. Especie endémica. Son organismos exclusivos de una región. Biodiversidad. Es la cantidad de especies en una región. Ecosistema. Es un conjunto de organismos relacionados entre sí. Bosque de coníferas. Es la vegetación, principalmente de pinos. Contaminación del agua. Se refiere a los detergentes no biodegradables. Imagínense el siguiente ecosistema de noche. Si tú estás en la ciudad, no vas a poder apreciar las estrellas, tampoco vas a poder apreciar la Vía Láctea, ¿verdad que no? Si tú estás en la ciudad, no puedes ver absolutamente nada, porque hay mucha contaminación. En cambio, si tú llegas a Cuatro Ciénegas, esta va a ser la noche que tú vas a mirar en nuestro pueblo mágico. Por esa razón, yo siempre los he invitado a que visiten nuestro pueblo. ¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que aprendiste en este bloque? Bueno, yo lo puedo aplicar cuando salgo de campamento, porque de esta forma estoy conociendo nuevos organismos, nuevas plantas y animalitos. Y yo siempre pregunto si en ese lugar existen animales o plantas que son endémicos. De ser así, agarro mi celular y me pongo a tomarle fotografías a todos esos organismos. Y cuando llego a mi casa, empiezo a investigar en internet para que de esta forma yo pueda conocerlos un poquito más y pueda ver también la forma de cómo puedo cuidar a esas plantitas y animalitos. Por último, recuerden ponerle una palomita a siempre lo hago. Si lo hacen a veces o nunca, traten de practicar para que todas sus palomitas estén en que siempre lo hacen y que lo hacen muy bien. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.